Esto va mucho más allá de las descargas, reproducciones, estrellitas en Apple y comentarios en iVoox. Y sobre todo, va mucho más allá de los seguidores que tengas en Instagram, en Twitter o en YouTube. Eso ni lo tengo en cuenta. Esto va sobre tener datos para analizar y analizarlos con cabeza. Y para eso sirven las métricas de descubrimiento y conversión de las que te hablé en los 2 programas anteriores. Pero, ¿cómo sabemos si tenemos un buen descubrimiento o no? ¿Cómo saber si tu porcentaje de conversión es aceptable? Muy fácil, escuchando este episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y antes de seguir, si estás escuchando esto es porque te interesa el podcasting, te interesa la creación de contenido. Así que te invito, leomenendez.com/emails, me dejas tu correo y cada jueves que tengo tiempo y ganas, te envío un correo electrónico con una reflexión sobre alguno de estos temas. Breve repaso antes de comenzar. Spotify le muestra tu contenido a varias personas. De esas personas, una parte va a mostrar interés por tu podcast y eso te da un porcentaje de conversión. Una parte de ese segundo grupo, de los que mostraron interés, van a escuchar tu podcast durante más de 60 segundos. Es decir, siguen escuchando incluso con lo larga y aburrida que es tu intro. Lo siento, no puedo parar de hacer ese comentario. Bueno, ese grupo, esa segunda parte, te da un segundo porcentaje de conversión. En mi caso, la primera conversión era de 10,6%, lo que parecía baja teniendo en cuenta que había más de 3.000 personas que no sentían interés por mi podcast. Y en el segundo caso era de un 60,1% de personas que lo escuchaban por más de 60 segundos. Solo 164 que al final no lo escuchaban. Esa métrica parece mucho mejor, por lo menos para mi autoestima, ¿no? Lo que te propuse en los programas anteriores fue apuntar estos datos en una hoja de cálculo y comparar esos datos con tus propios datos del mes que viene o mejor aún dentro de 3 meses. Y siempre teniendo en cuenta las acciones que hagas para que estos números se modifiquen, porque si no haces nada, el descubrimiento y la conversión puede mejorar, pero va a tener que ver con algo de Spotify o con algo que no tenga que ver directamente con vos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, puede ser el estreno de una película de Marvel, de los 4 Fantásticos que ven ahora, que seguramente haga que mi podcast tenga más descubrimiento, lo vean más personas. Entiendo que tal vez escuchás este podcast, te despierta la curiosidad, vas a Spotify for Creators, apuntás tus porcentajes en una hoja de cálculo, pero que te va a dar mucha pereza tener que esperar 1 o 2 meses para saber qué onda con este porcentaje, ¿no? Entonces, hoy te voy a dar algunos datos que te pueden servir de referencia sobre los índices de conversión. Estos datos están sacados de por ahí, así que no vengan a pedirme la fuente, ¿no? Y cuando digo por ahí, saben que estoy diciendo ChatGPT, creo que todos nos entendemos, ¿no? Así que cualquier cosa van y se quejan con Sam Altman. Si hablamos de e-commerce o negocios online, la tasa promedio de conversión suele estar entre el 1 y el 3%, es decir, de cada 100 visitantes, 1 a 3 realizan una compra o acción objetivo. No sé, puede ser suscribirse a la newsletter, ¿no? Si hablamos de SaaS y productos digitales, en modelos de suscripción o software, la conversión puede variar del 2% al 5% en páginas muy bien optimizadas y que funcionen muy bien. Por lo general, dice que se sitúa más cerca del 2% que otra cosa. Vamos con email marketing, algo que nos toca de cerca, ¿no? Las tasas de conversión en campañas efectivas varían entre el 1% y el 5% dependiendo de la lista y la oferta, por supuesto. Vamos con publicidad en redes sociales. Bueno, aquí las conversiones suelen ser bastante más bajas, a menudo entre el 0,5% y el 1,5%. Y si hablamos de YouTube, que tal vez es un poco más cercano al podcasting, en la mayoría de canales la conversión de espectadores a suscriptores ronda entre el 0,5% y el 2%. Es decir, de cada 100 personas que ven un video, entre 0,5 y 2 se suscriben al canal. Bueno, como vemos, y aunque se trata de ejemplos que nada tienen que ver con el podcasting, en este caso mis porcentajes de conversión 10% y 60% están bastante por encima de la media, así que debería sentirme orgulloso, bien por mí, bien por mi podcast. Pero bueno, papas con cebolla son cosas que no deberíamos comparar. Y no creo que ver la portada de un podcast en Spotify, seguirlo y darle play tenga mucho que ver con hacer una compra en una tienda online o bien hacer clic en un anuncio que te aparece en Instagram, ¿no? De todas maneras, y esto lo voy a vincular con otra cosa que ya te he dicho en este feed,
tu podcast no debería ser el final del recorrido de tu audiencia. Todo bien con este índice de conversión de 10% y 60% para llegar a que le den play al podcast, pero ahí debería entrar otra medición que tenga que ver con esa llamada a la acción que vos tenés que hacer en tu podcast, ¿no? Entonces, de esas 3.871 personas que vieron pasar el podcast en Spotify, al final de todo el embudo, incluyendo el podcast como una parte del embudo y no como el final del recorrido, ¿cuántas personas de esas 3.871 por ejemplo, apuntaron a la newsletter? O bien contrataron el servicio que yo promociono en el podcast, o se suscribieron a la versión premium del podcast en Spotify, en Mumbler, en donde sea. Seguramente ahí, si tenemos en cuenta el embudo total, ese porcentaje se acerque bastante más a los ejemplos que te acabo de mencionar.